Estamos ya en este momento con las noticias y también las entrevistas. Este momento iniciamos una conversación con Juan Zapata, ministro del Interior, sobre el encuentro Ecuador-Colombia y el operativo de seguridad durante las elecciones seccionales de este próximo domingo 5 de febrero. Gracias, señor ministro, por recibirnos. Buenas tardes. Querido Fausto, siempre es un honor. Saludos cariñosos a todos. Gracias, ministro. A propósito del encuentro entre Ecuador y Colombia, hay algunos temas respecto de seguridad que se han tratado. ¿Cuáles son en concreto las conclusiones y cuáles son los planteamientos que se han hecho para garantizar, al menos en lo que tiene que ver con la frontera? Bueno, Fausto, primero es un encuentro de presidentes y gabinete Colombia-Ecuador, que maneja 7 ejes. Obviamente dentro de los 7 ejes está el de seguridad y defensa. Defensa lo maneja el señor ministro de defensa, obviamente, y el de seguridad del ministro del Interior. Nosotros tenemos 43 compromisos en 11 títulos generales, por decirlo así, dentro de los cuales lo lógico es exactamente el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema del crimen organizado. Ahora Colombia ya es una de las rutas por las cuales se está generando la migración ilegal, trata de personas, y esos son quizás y el ciberdelito. Eso es lo que nosotros nos vamos a poner sumamente de acuerdo, al igual que los apoyos mutuos, sobre todo en la detención de blancos, y objetivos que son de Estado a Estado, tal cual fue el tema de Cáceres, ¿no? Pero si nosotros ya ponemos de estas últimas, recuerden ustedes que hubo la reunión de altos mandos de la policía hace pocos días justamente en la frontera. De eso ya tenemos algunos resultados, ¿no? Ya tuvimos 4 operaciones en las cuales ya tuvimos la incautación de 5 toneladas de droga. Ya tuvimos varias operaciones de trata de personas que tuvimos también, pudimos recuperar 2 víctimas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, Fausto, también en el tema de tráfico de flora y fauna, al igual como el tema de especies que son tanto por Ecuador como Colombia, que tenemos que cuidarlas. Entonces, esos son los ejes de intercambio de información. Eso es lógico, siempre el intercambio de información es fundamental, y nosotros hemos tenido por largos años muchísima buena relación con la policía colombiana. Lo que esto hace es fortalecer las relaciones y complementaremos obviamente las acciones que haga Fuerzas Armadas en su competencia, ¿no? Porque hacia adentro pues ya es nuestra responsabilidad. Así es, ministro, y respecto principalmente, claro, uno de los ejes y creo que el principal en lo que al Ministerio del Interior y también Fuerzas Armadas en su competencia respecta es la seguridad y defensa. ¿Cómo poder llevar a cabo una combinación de información por un lado, de acciones por otro, entre los dos países que sea efectiva? Porque hemos visto de estas cumbres hemos visto algunos acuerdos por años, por décadas quizá, algunos acuerdos entre los presidentes, reuniones en frontera, y pues los problemas siguen siendo los mismos: contrabando, narcotráfico, y bueno, también la situación social, que es otro de los temas que también seguramente los trataron. Pero en cuanto a la seguridad, ¿cómo hacer que estos acuerdos sean efectivos? Bueno, de hecho nosotros tenemos mesas de técnicas y de evaluación, y la información de inteligencia también es compartida. Decía Fausto, por ejemplo, en minería ilegal ya tuvimos 3 operaciones coordinadas y ya retiramos 6 retroexcavadoras, 3 motores, 2 dragas. Entonces hemos, al igual que las personas requeridas por las operaciones coordinadas en Colombia y 2 operaciones coordinadas en Ecuador, es decir, así como se generó el bloque de búsqueda en Colombia que nos permitió traer a Cáceres, en Cáceres, nosotros hemos podido colaborar también con Colombia en apoyo de inteligencia en blancos que son requeridos en Colombia. Entonces, nosotros ya vamos grabando resultados. Obviamente que las necesidades son sumamente complicadas. Por ejemplo, en tal ilegal y tráfico de flora y fauna ya tenemos 2 operaciones con 138 metros cúbicos de madera retenida, 5 vehículos y 30 especies recuperadas. Entonces, ya son resultados de estos encuentros que los presidentes en la evaluación pudieron ver que hay ejes, por ejemplo, que han cumplido el 100%, hay ejes que, por ejemplo, están en el 80%. Nosotros tenemos 12 eventos, un 12% no se pudo conseguir obviamente el cambio de gobierno también. Pero miren, en la última emergencia que pasó Colombia por un tema, natural, Ecuador fue una fortaleza fundamental en el traslado de combustible, de alimentos hacia el sur de Colombia, que lo fue
felicitado y agradecido por el presidente colombiano, el canciller y el ministro de Defensa. Entonces, esas son las acciones coordinadas que nosotros tenemos que apuntarlas, que nos den resultados. Yo sé que los conflictos son sumamente complejos, cada vez más son más violentos los hechos que tenemos por bandas delictivas que están dedicadas al narcotráfico. Esta es la ruta de la droga. Usted ha visto que a nivel nacional el 86% de las muertes violentas se concentran en 5 provincias que justamente están dentro de la ruta de la droga, ¿no? Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena. Entonces es la que conecta frontera con puertos y es lo que nosotros a través de estos enlaces estamos tratando de cerrar. Efectivamente hay un trabajo que ya el señor ministro de Defensa lo dirá. En cuanto a lo mío, es evitar que el hormigueo, porque no es que mira, hasta ahora ya tenemos 14 toneladas incautadas, el año anterior tuvimos 201. Esas 201 son 9.000 millones de dólares que afectamos de estas economías ilegales. Entonces, lo que ahora tenemos que buscar la estrategia es de evitar que esa droga, que es el producto de la violencia en las provincias internas, pues pase en mayor número y cortemos y obviamente tengamos mucha atención en lo que es frontera. Entonces, son caminos en los que tenemos que seguir trabajando. Una de las debilidades de Colombia es sin duda el no tener el control por parte de las Fuerzas Armadas, ni qué decir de la policía, de su frontera. Al menos del lado ecuatoriano se ha garantizado presencia en lo que se ha podido de las Fuerzas Armadas, pero hay gran cantidad, hay algunos pasos clandestinos, otros pasos legales donde definitivamente en Colombia no existe el control. ¿Hay alguna propuesta por parte del gobierno colombiano en el sentido de garantizar ese control en su territorio, un control que no lo han tenido durante décadas? Bueno, Fausto, eso creo que quizás lo podría explicar mejor el ministro de Defensa, ¿no? Porque cada ministerio tomamos nuestros pares y nuestras áreas, pero mire, el mismo presidente Petro, ¿no? Lo decía que tenemos que fortalecer el control en aguas, en aguas obviamente territoriales nuestras. Entonces, ahí también es importante el trabajo coordinado entre la Armada y la Policía, que siempre lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas aristas que se van cerrando y sobre todo creemos que estos encuentros desde todo punto de vista son muy positivos, no solamente para la seguridad, sino obviamente para el ambiente, para el transporte, para la economía, para la producción, porque son varios ejes, la agricultura, ¿no? Cada ministro habla con su par, tomamos centros y puntos focales. Al menos para nosotros el intercambio con la policía colombiana es muy importante. De hecho, vuelvo a insistir, grandes resultados se han dado justamente por ese intercambio de inteligencia, de información y de operaciones tácticas, porque eso es lo que nos permite obviamente encontrar los blancos que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cuál es la mayor debilidad de Ecuador? Bueno, la frontera es muy amplia, la frontera es muy alta y quizás la mayor debilidad de Fausto, es que lastimosamente, porque hoy lo dije en el discurso de Ascenso a los Generales, no es que los GDOs, los grupos de delincuencia organizada, se formaron hace año y medio, ¿no? Esto viene de años, de haber quizás permitido, mirando para otro lado, que esto crezca, pero bueno, aquí no estamos para quejarnos, sino para enfrentarlos y así estamos haciendo. Entonces, la debilidad es que haya estructuras formadas con aparatajes de infraestructura, de logística, de mucha economía ilegal, que hace que obviamente tengan ese poderío en armas, en municiones, en personal inclusive, ¿no? De nuestros temas de inteligencia nos dan cuenta muchas veces de cómo operan a través de los sicariatos, a través de estas economías ilegales. Entonces eso es lo complejo de hoy y por eso es necesario que la policía también fortalezca el músculo operativo y la importancia de que el gobierno nos dé 10,000 policías año a año, que los vamos a ir especializando no solamente para el eje preventivo, sino para el eje de inteligencia, al eje de investigación y al eje táctico, porque ahora los niveles de violencia en estas 5 provincias ya no son con armas cortas solamente, sino también con armas largas, con milímetros 223, de calibre 223, 556, entonces hacia allá tenemos que ir apuntando, Fausto. Es una tarea difícil, dura, pero la tenemos que hacer, si no, imagínense las herencias que podemos dejar en pocos años, son catastróficas, ¿no? Evidentemente el tráfico de armas creo que es uno de los principales problemas, porque muchas de las armas y en algunos operativos incluso se ha detectado que hay gran cantidad de armas de grueso calibre en algunos casos que llegan precisamente por la frontera norte. Bueno, nosotros tenemos dos cosas claras, Fausto. La droga mayoritariamente en frontera norte y las armas frontera sur. Nosotros hemos firmado un acuerdo con el I3, que es del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, el ATF,
que nos permite generar la trazabilidad de armas, municiones y explosivos. Eso nos ha permitido dar buenos golpes, ¿no? Últimamente. Y muchas de esas armas están viniendo por la frontera sur, por no decir la gran mayoría. Son cerca de 9,000 armas, entre armas largas y cortas, que la policía incautó con el apoyo, obviamente, de Fuerzas Armadas también. Pero eso nos determina también a reorientar acciones. De hecho, el control operativo del tránsito a nivel nacional, por ser la seguridad integral el principal objetivo, va a pasar el 100% a la policía. No significa que vayamos a eliminar a la CTE, pero sí la vamos a absorber. Es decir, que ellos en las mismas tareas de tránsito en zonas sensibles como la provincia del Oro, la provincia de Loja, van a estar ya dependiendo en equipos mixtos con Policía Nacional y así nosotros también poder apoyar al ejército que también está tomando sus acciones allá. Vuelvo a insistir, sería bueno que el señor ministro de Defensa también les dé una entrevista y les cuente lo que ellos están haciendo, pero estamos complementando acciones para justamente evitar aquello. El tema es evitar en los puntos de frontera que pasen tanto droga como armas hacia las provincias del interior del país, como las que ya les detallé. Porque si usted ve, Fausto, y alguna vez será un honor visitarle en la radio para personalmente analizar el número, la estadística de las muertes violentas. El 86% están en estas 5 provincias. Hay provincias, mire, que son como 8 provincias que hasta ahora no tienen una sola muerte violenta. Entonces, claro, la percepción da como que es del país, pero claro, no podemos descuidarla y tampoco negar lo que estamos viviendo. Eso sería ilógico, ¿no? Porque uno tiene que mirar el problema para buscar la solución. Pero son las 5 provincias a las que le estamos poniendo muchísima atención. De hecho, cada provincia va a tener un general y vamos a estar evaluando cada 15 días con acciones de inteligencia. Hoy mismo hemos dado un golpe interesante en Pozorja, ¿no? Con bandas delictivas que estaban encargadas de la extorsión, del asesinato, de los sicariatos, de tráfico de armas. El golpe que se dio el de frontera, el golpe de operación de frontera segura, que son 7 provincias que actuamos con cerca de 21 detenidos dentro de los Tacaluqui, ¿no? Que es aquel que entregaba armas, municiones, explosivos, no solo al ELN, sino a las FARC, ex-FARC, y también a los grupos de delincuencia organizada, porque esos explosivos en los peritajes fueron encontrados exactamente los mismos que explotaron en Durán y en Guayaquil. Entonces, y por eso las acciones... Sí, por eso las acciones conjuntas también con los países vecinos son importantes para poder bajar estos niveles. Y ministro, nada más abordar otro de los temas que creo que es importante, cómo se ha dispuesto ya el operativo para las elecciones de este próximo domingo en las provincias y también en las zonas donde están en este momento con algunas complicaciones producto de la alerta. Por ejemplo, me refiero a Cotopaxi. A ver, Fausto, primero vamos a estar 100% operativos. Se ha suspendido licencias, francos, permisos. Es decir, la policía va a estar con 52,000 miembros policiales de todos los ejes: preventivo, investigativo, táctico, cada quien cumpliendo con su misión. Obviamente tenemos el control externo de recintos, el control externo de los CNE a nivel país, y sobre todo vamos ya a colaborar mañana. 35 centros de detención obviamente van a estar ya generando el voto a los PPLs, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que eso no se va a dar. Lo vamos a hacer. Informes de inteligencia nos dicen que las situaciones son favorables para hacerlas, están las cárceles tranquilas. Sin embargo, hay que generar un operativo especial para esto, al igual que el voto asistido, el voto en casa. Y sobre todo también lo que usted decía, ¿no? Estamos con equipos de inteligencia, más o menos son 100 policías, dependiendo de los recintos, ¿no? Habrá recintos que tengan más, otros que tengan un poco menos, pero el promedio va a ser ese, que tanto del eje preventivo como de inteligencia estarán en los recintos sacando información. Hay un puesto de mando que va a estar desde la comandancia de policía y las comandancias a nivel nacional, verificando especialmente qué es el comportamiento a nivel nacional. Entonces, lo que les hemos dicho ahora a los ecuatorianos: salgan con absoluta firmeza, que tenemos que cumplir un deber cívico ciudadano. La policía, Fuerzas Armadas y muchas instituciones hemos trabajado por meses para generar este plan operativo y que todo sea una fiesta democrática, especialmente en zonas críticas, como usted lo dijo. Van a haber operativos especiales como Prosperín en Guayaquil, obviamente en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Los Ríos, en Manabí, y el resto obviamente de provincias que no tienen estos conflictos. Los operativos que normalmente hemos venido haciendo: tendremos apoyos aéreos, tenemos apoyos de drones, de inteligencia, las cámaras del ECU, estaremos conectados totalmente todos. Así que estén los operativos listos y dispuestos. Vamos a hacer un punto de información también en la comandancia de policía, donde va a estar el puesto de mando unificado para ciertas horas irles informando
cómo va desarrollándose el proceso a nivel nacional. Igual abiertas las líneas del 911 para cualquier denuncia en caso de alteraciones. Así es, Fausto, y sobre todo la ley seca, no olvidemos que también ya los operativos con intendencias empezarán 36 horas antes del día y 12 horas después. No se va a detener, sí sancionar, que es el 50% del RBU, son $225. Entonces, está todo dispuesto, mi querido Fausto. Esperemos que la gente vaya con la tranquilidad y la policía cumple el rol de darle la tranquilidad, obviamente, a los ciudadanos que van a ejercer este derecho democrático, ¿no? Así es, que se garantice sobre todo la seguridad de quienes acudan este domingo a las urnas. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Un honor siempre conversar con usted. Gracias. Nuevamente ha sido Juan Zapata, ministro del Interior, hablando sobre el encuentro Ecuador y Colombia y el operativo de seguridad durante las elecciones seccionales de este próximo 5 de febrero. Se ha garantizado la seguridad y operativos especiales, también algunos dispositivos de inteligencia para evitar problemas, principalmente en zonas complicadas, en zonas donde se han registrado eventos de delincuencia, eventos que han sido reportados también por la ciudadanía. Esto es Notimundo a la carta.